Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. En esta oportunidad estamos con el doctor Cristian Méndez, desde la ciudad de Caracas, Venezuela, médico graduado de la Universidad Central de Venezuela, traumatólogo ortopédico también de allá de Caracas, Pérez Carreño, una gran escuela. Cristian Méndez, de verdad que hoy vamos a hablar, gracias por esta invitación, doctor, de verdad que es un placer, sobre todo para estar informando y educando sobre todo a la población que está en todo el derecho de conocer para lograr esa salud preventiva. Objetivo número 1 de este canal Salud es Vida. Hoy vamos a hablar de la enfermedad como la cervicalgia, que es muy común, pero muy llevada a la ligera. Por eso que quisiera que nos dijese qué pasa fisiológicamente, cuáles son las causas principales cuando ya se diagnostica este tipo de enfermedad. Bueno, muy buenos días, María Ángel. De verdad, muchísimas gracias a ti por la invitación a esta entrevista y bueno, a tu equipo de Salud es Vida. Es importante la prevención en la salud para mantenernos sanos. Cuando estamos sanos podemos hacer muchísimas cosas, ¿ok? Sí, el tema de la cervicalgia es un tema que la población particularmente lo ha adoptado mucho a sí mismo, ¿no? La cervicalgia, quería comenzar a ir aclarando a veces un poco los términos para que las personas vayan aprendiendo también con respecto a eso, ¿no? Es un origen, la cervicalgia tiene un origen que es una palabra compuesta, ¿ok? Cervix, que viene del latín, que tiene que ver con el cuello, y algia, que tiene que ver con dolor. ¿Okay? Esa unión es lo que llamamos cervicalgia y es un síntoma principalmente, que significa dolor en el cuello. ¿Okay? Entonces, partiendo de esto, es importante porque las personas han adaptado esa palabra al argot popular. O sea, yo que tengo cervical y que le sucede es que yo sufro de la cervical. Entonces, eso nos, a la población en general le causa como más frecuente eso que uno hablar de alguna patología en específico del cuello. Entonces, básicamente la cervicalgia es un dolor que se presenta a nivel de la parte posterior del cuello que puede llegar a limitar la función del mismo, puede llegar a producir dolor de cabeza, limitación funcional, mareos, puede llegar a irradiarse hacia los miembros superiores, por ejemplo, o hacia la parte media de la espalda. Entonces, básicamente eso es la cervicalgia. En cuanto a ¿qué la llega a producir? Bueno, las causas son multifactoriales. La cervicalgia tiene muchas aristas, ¿no? Entonces quería comentarte que el principal problema de la cervicalgia es mecánico, tiene que ver con un problema mecánico. Si nos vamos un poco más atrás, sabemos que cuando nacemos o cuando estamos niños, nosotros no llegamos a tener un control del cuello, de la cabeza particularmente, y eso lo va desarrollando el niño. Incluso cuando el niño va creciendo es un signo. Cuando él empieza a poder sostener su cabeza, eso es un signo que le dice a los pediatras y a sus padres principalmente que puede llegar a haber un problema a nivel cervical. Porque eso es algo que se va adaptando con el desarrollo. ¿Okay? La columna vertebral en sí llega a tener es una estructura anatómica que tiene varias curvaturas normales fisiológicas. ¿Okay? A nivel cervical está la lordosis cervical, la cifosis que es a nivel dorsal y la lordosis lumbar que es en la zona más baja de la columna. Esta curvatura normal de la columna cervical viene dada por el establecimiento del cuerpo, que uno está erguido, y la función básica de los músculos. Por eso es que este problema, el principal causa es un problema mecánico. Ok. Ahora, partiendo de que tú ya estabas partiendo de la parte
de los niños. Fíjate tú lo importante, ¿no? Te digo, y según la OMS ya hay estadísticas donde de un 22 a un 70% de la población ha sido diagnosticada con cervicalgia. O sea, no es un diagnóstico poco común, es un diagnóstico muy común. Y eso parte desde la niñez, fíjate, por eso que yo quisiera que aprovechásemos para educar en cuanto a la postura. Porque quizás la mala postura, muchos papás se lo dan, hay posturas que no, el papá era así, se paraba así, entonces eso es genético, entonces, ¿me entiendes? Yo quisiera que aclarase si la postura, por ejemplo, ya sabemos que es multifactorial, pero la postura, el hecho de tener buena postura desde pequeñito, estar educándonos, informándonos de que hay que tener una postura erguida, ¿ok? Pudiera tener un factor determinante o pudiera ser un factor de riesgo para sufrir de cervicalgia, Cristian. Sí, María Ángel, completamente cierto. Durante todo nuestro desarrollo nosotros llegamos a tener posturas anómalas en nuestra práctica diaria, ya sea en el colegio, en el trabajo. Existen una serie de alteraciones, incluso hábitos que son malos, que nos pueden alterar esta fisiología normal muscular tendinosa que tiene que ver a nivel del cuello, y eso nos altera la mecánica del cuello. Entonces, al alterar todo eso, eso nos va a producir en el futuro un problema. Entonces, sí, cuando estamos en el proceso de desarrollo, y eso lo hemos visto durante todo nuestro tiempo, usted ve la mamá que le dice párate derecho, tienes que colocas tus brazos hacia atrás o tus hombros hacia atrás, tienes que mantener una posición cuando estás trabajando en una posición que te permita, que te evite colocarte cambios a nivel de lo que es la fisiología o la fisonomía a nivel del cuello. Es importante esto que estamos conversando, sobre todo por lo que dijiste de la OMS, hasta un 70% pueden llegar a tener o a sufrir de cervicalgia a nivel mundial. Y es una patología que se ve que tiene una gran prevalencia de ausentismo laboral. Fíjate lo importante que es lo que llega a ser. Entonces, entramos en otra parte que es la medicina ocupacional de los riesgos a nivel laboral. Entonces, todas las empresas públicas, privadas, tienen que tener dentro de su estructura un servicio de medicina ocupacional para evitar riesgos ocupacionales como estos. ¿Por qué? Porque existen vicios a nivel laboral que son los cambios ergonómicos que nos permiten cambiar la mecánica del cuello. Por ejemplo, si las personas que llegan a tener o anteriormente tenían un teléfono y tienen que estar en una posición de un teléfono, estos cambios, porque llegan a producirse durante mucho tiempo estos problemas a nivel del cuello, y es un riesgo de sufrir de cervicalgia, es un problema laboral porque te va a llegar un ausentismo laboral y lo que eso implica desde el punto de vista económico. Entonces, siempre hay que prevenir todo esto, y existe un grupo de personas que trabajan para evitar esto, que tienen que ver con la ergonomía, utilizar otro tipo de aparatos dentro de la misma empresa, y eso tú lo tienes que adaptar a tu vida diaria. Otro problema que vemos, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia, voy a ir un poco también hacia la parte de los adolescentes, niños y adolescentes. Ahorita hay un término que los norteamericanos lo han establecido y lo llaman el text neck, que es el estar chateando o el uso de los aparatos electrónicos, más ahorita en pandemia, que las personas por estar en su casa, bueno, no tienen más nada que hacer, sino que tienen que estar jugando con el teléfono o con la tablet, y eso produce una alteración a nivel del cuello que nos da un problema netamente mecánico, y ya las personas, ya tenemos niños, yo he visto adolescentes de 15, 16 años, incluso hasta menores, con dolores cervicales. Entonces tú vienes y dices, pero ¿por qué sí? Particularmente en los niños esto no se ve con tanta frecuencia, pues lo estamos viendo con mucha frecuencia, y los norteamericanos han colocado el término text neck, que tiene que ver con esa patología en particular en el adolescente. Es bien importante el problema de la cervicalgia y la prevención. Que tomemos conciencia. Ahora, Cristian, la parte
de la depresión. Yo me imagino que ya ustedes están tomando más en serio, lo digo con un poquito de sarcasmo, porque sí, ustedes son muy científicos, como tiene que ser la medicina, pero la parte emocional estaban como muy alejados. Ya se están dando cuenta, quizás ahorita en el COVID, cómo la emoción indiscutiblemente influye en las patologías de nuestro organismo. Y poquito a poco ya va a llegar un momento. Mira, yo he tenido la gran oportunidad de entrevistar a neurocirujanos, neurotórax, son cirujanos de tórax, donde practica el Reiki antes de comenzar todo procedimiento. Es decir, ya está demostrado, e inclusive hay respuestas ya científicas donde la emoción ataca todo nuestro sistema a nivel corporal, vamos a decirlo así. La parte de la depresión. Cuando hay depresión, está estrechamente relacionado con esas vías neurofisiológicas del dolor. Donde sale el dolor, está la depresión allí. Cuando hay mucha depresión, aumenta el dolor. ¿Qué mensaje les da a esas personas, hombres y mujeres, niños y niñas? La depresión ya no es que adulto mayor, no, ya es de jóvenes en adelante. La depresión, lamentablemente, también tiene una cifra bastante alarmante y vamos a darle ese mensaje, cómo la depresión puede alterar de una manera significativa y negativa a la cervicalgia. Sí, fíjate, María Ángel, con respecto a ese tema en particular, la depresión es ya establecida un diagnóstico médico, clínico médico, con ciertos parámetros que tienen unos criterios mayores y menores, que lo conocen muy bien los psiquiatras y los psicólogos, y nosotros todos los médicos en general llegamos a ver ciertas alteraciones. Nosotros tenemos que estar claros que desde hace muchísimo tiempo ya nosotros establecemos salud como un equilibrio biopsicosocial. Si no existe un equilibrio en esas tres esferas, la persona va a tener una enfermedad, la que sea. Entonces tiene que ser, hay un equilibrio biopsicosocial que es súper importante, es las tres Marías, vamos a decirlo así. Si alguno de esos componentes está alterado, nosotros vamos a sufrir de alguna enfermedad. No es solamente la parte biológica, ¿ok? La parte psicológica es muy importante y el ambiente donde te desarrollas es extremadamente importante. Estos picos o aumentos de ansiedad en la población en general pueden llegar a producir grados de estrés muy importantes que llegan a alterar la fisiología del organismo. ¿Okay? Esta alteración, lo vemos en pacientes en general, no solamente con problemas cervicales, sino con otro tipo de problemas, y el origen es una tristeza o por lo que hemos visto actualmente, por ejemplo, los abuelos, nuestros adultos mayores que se han ido quedando solos. No solamente los adultos mayores, ya las personas de mediana edad también, porque sus hijos se tuvieron que ir del país por la diáspora, etc. Y comienza una serie de sintomatología a nivel general, sobre todo alteraciones a nivel biológico miotendinoso. Y existe esto. Hay una patología donde podemos estar, que la tenemos muy ligada, ¿ok? Con la parte traumatológica, y también tenemos que verla o tratarla desde el punto de vista multidisciplinario, que es la fibromialgia. La fibromialgia es una entidad patológica que tenemos que trabajarla los traumatólogos, los médicos fisiatras, el fisioterapeuta, el psicólogo psiquiatra, ¿ok? Porque es una enfermedad que engloba muchísimas cosas, ¿ok? Entonces hay que saberla diagnosticar, hay que tener cuáles son esos signos de alarma que podemos llegar a tener, que pueden ser incluso lo que tú estás comentando, esta ansiedad, estos problemas de tristeza extrema que puede llegar a tener la persona, que pueden alterar su equilibrio, ¿ok? Y es muy importante porque a veces es subdiagnosticada y es subestimada, y no se debe subestimar. Al paciente siempre hay que saber escuchar, y eso es algo que nosotros aprendemos en medicina y tenemos que seguirlo aprendiendo a desarrollar, que es saber escuchar lo que nos está diciendo nuestro paciente, verlo, sentirlo, ¿ok? La telemedicina nos permite eso también, porque
a pesar de que existe una distancia a través de una pantalla, uno puede observar muchísimas cosas en el aspecto del paciente. Entonces, esta es otra herramienta que podemos utilizar, y lo están utilizando lo que es la telepsicología también, para tratamiento de muchísimos pacientes. Y ahorita sabemos que este tema de la telemedicina ya se ha venido desarrollando y vino para quedarse, y cada vez se va a desarrollar muchísimo más. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y en la primera alarma, porque los mismos lo tienen los mismos, no solamente a veces eres tú mismo, es tu alrededor el que te dice algo te está pasando porque ya te están tratando el problema de la rodilla o el problema del cuello y no mejoras. Algo sucede, signos de alarma, consultar al médico, puede ser a través de la telemedicina o en casos extremos ya un problema de consulta presencial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, al ser el diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuál es el gold estándar para hacer un diagnóstico asertivo de cervicalgia, Cristian? Fíjate, el problema de la cervicalgia es un diagnóstico clínico, ¿ok? Porque es una serie, como ya habíamos hablado al principio, cervicalgia es dolor cervical y su principal síntoma es el dolor en más del 50%. ¿Ok? Entonces, ya por ahí tenemos la mitad de lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde se irradia? ¿Cómo es ese dolor? ¿Cuándo aparece? ¿Es en la mañana? ¿Es en la tarde? ¿Es después que me acuesto? ¿Es cuando me levanto? ¿Es al terminar una actividad laboral? ¿En qué momento? Eso entra dentro de lo que es el interrogatorio por parte del médico para establecer ese patrón de dolor, que es muy importante para nosotros poder llegar un poco más acerca del diagnóstico. Posteriormente, pasamos a lo que es el examen físico y esas limitaciones que puede llegar a tener el paciente, no solamente desde el punto de vista mecánico, sino otras alteraciones. Por ejemplo, dolor de cabeza, porque se puede llegar a producir una cefalea tensional, mareos, vértigos, ¿ok? Son otros síntomas asociados al problema cervical y tenemos que también tenerlo muy presente. Hay otro síntoma que a veces nos puede alertar o le puede alertar también a la población, sobre todo en momentos de un estrés muy, muy fuerte, laboral, familiar, etcétera, es el bruxismo. O sea, la persona aprieta mucho los dientes y son músculos que tenemos alrededor del cuello y se nos altera todo lo que es la musculatura que tenemos alrededor del cuello. En el cuello existen muchísimas estructuras, ¿ok? Tenemos huesos, tenemos cartílago, tenemos discos vertebrales, tendones, músculos, glándulas. O sea, en el cuello tenemos muchísimas estructuras que cualquiera de estructura pudiese desarrollar o empezar un dolor. Pero tenemos que siempre estar orientados con la parte médica para poder establecer bien eso. Después viene la parte del examen físico, como ya te estaba comentando, que nosotros vamos a ver esas alteraciones de la mecánica a nivel del cuello, cómo se moviliza ese cuello, y el examen físico estableciendo o identificando unos ciertos puntos muy particulares, que es lo que se llaman los puntos gatillo, donde uno establece, o esas bandas, uno llega a tocar algunas bandas de contractura a nivel del cuello que son dolorosas y nos van dando un poco más de información con respecto a este problema cervical y cuál es su origen. A veces cuando tocamos estos puntos dolorosos, al paciente no le toca justamente donde tú lo estás tocando, sino que le duele en otra zona. Y eso es patognomónico también cuando vamos a diagnosticar esta patología. Después vienen los exámenes paraclínicos, pero ya con el interrogatorio y parte del examen físico, ya sea teledirigido o presencial, nosotros ya tenemos prácticamente el 80% del diagnóstico. Okay. Fíjate lo importante que es, ¿no? Después viene, porque a veces hay que cambiar también la parte de la cultura, sobre todo el venezolano, que ellos te quieren llegar con una rayos X, aquí está mi rayos X, porque tengo un propio que yo sufro de la cervical. Entonces, para ahorrarte dinero y para ahorrarte, porque ahorita tenemos, no debes, optimizar el tiempo. No se debe hacer eso. O sea, el paciente tiene que sentirse con la propiedad de hablar, de expresar qué es lo que siente, y el médico de interrogarlo. Si el médico considera
que necesita un estudio particular o algún examen de laboratorio, porque existen otras patologías que ya vamos a entrar en eso, ya eso lo va a determinar el médico con el interrogatorio y el examen físico, ¿ok? Entonces, ya después de que hicimos el interrogatorio y el examen físico y queda cierta, no duda, sino que necesitamos afinar ese diagnóstico, entonces nos vamos a, lo primero que se solicita es un estudio radiológico, que es una rayos X de columna cervical en 3 proyecciones, para ver cómo están esas estructuras. Ese es uno de los, a nivel paraclínico, uno de los más importantes, y después de eso, si el médico lo considera, puede complementar ese estudio radiológico con otro estudio, y el otro de los estudios pudiese llegar a ser una resonancia magnética, ¿ok? Pero sabemos los costos, entonces nosotros, incluso yo cuido mucho que el paciente tenga la posibilidad de que a veces no necesitas, o sea, ya yo te puedo diagnosticar que tienes un problema cervical, que es un problema mecánico y que podemos establecer un tratamiento, y espero que esto no se cronifique, ¿ok? Entonces, cuando ya hablamos de un problema cervical que hasta el 14% de las personas que lo sufren pueden llegar a cronificarse esta patología, mientras eso no suceda, vamos a dejar que el médico vaya orientando nuestro tratamiento, ¿ok? Y mucho menos automedicarse, ¿no? Totalmente, eso es ya desde el punto de vista de salud, en cualquier patología no es bueno automedicarse. Ahora, después de haber hecho el diagnóstico, Cristian, el tratamiento, y yo quisiera que hicieras un paréntesis. ¿Qué opinas tú sobre el sobrepeso? Si el sobrepeso es un factor letal y que sería paliativo hacer tratamiento ya que tú lo vas a decir qué tipo de tratamiento será, y sigue con sobrepeso. Me gustaría que resaltaras muy bien eso, Cristian. Sí, fíjate, el sobrepeso nos altera un poco el biotipo de las personas. Entonces, las personas que llegan a tener sobrepeso llegan a tener alguna alteración a nivel de lo que es la fisonomía del cuello, y es lo que a veces conocemos, ojo, también lo pueden tener los delgados, pero lo que son cuellos cortos, los cuellos cortos son más susceptibles de tener esta patología, ¿ok? Entonces, el biotipo en el cual nosotros constitucionalmente tenemos, también juega un papel importante, a pesar de que nosotros no caminamos boca abajo, o sea, con las manos, ni que vamos a llegar a tener como sucede en otras articulaciones de carga, como son la rodilla y la cadera. Pero sí se llega a alterar, no solo la parte por el sobrepeso per se, sino por las alteraciones bioquímicas y metabólicas que se llegan a producir, y esta alteración puede también sobrellevar o alterar un poco la fisiología muscular y tendinosa, porque estos músculos a veces pueden llegar a ser lo que llamamos degeneración grasa en patologías crónicas, ¿ok? No por la obesidad o por el sobrepeso, ojo, sino por esta inactividad, que es diferente, ¿ok? Entonces, la inactividad, el sedentarismo, también es un factor de riesgo para este tipo de patología, porque esa musculatura necesita estar desarrollada, necesita estar fuerte, y eso lo hacemos con como ya lo venimos hablando, con una buena postura, una buena alimentación, un buen desarrollo de lo que haces normalmente en tu vida diaria, evitar el uso de algunos dispositivos, etcétera, ¿no? Esa es la parte de prevención, pero sí es importante en líneas generales para el paciente un estado nutricional adecuado, ¿ok? A veces las personas creen que uno como médico solamente establece que, bueno, que tienes que adelgazar porque tienes que adelgazar. No, tú te tienes que sentir bien con tu cuerpo, ¿no? Que hablamos otra vez de lo biopsicosocial, pero es importante que la persona entienda por qué es insistir en esto, porque es importante que el paciente tenga una mejoría en todo su aspecto,
en todo su aspecto en general, y la parte del sobrepeso es importante, no solamente para el nivel del cuello, sino para el resto de las articulaciones del cuerpo. ¿Ok? Ahora, con la parte del tratamiento, siempre a mí me gusta cuando veo este tipo de pacientes, porque te llegan la cervicalgia es un motivo de consulta muy frecuente en medicina de familia, que lo tienen mucho en Italia, y a nivel especializado o en las emergencias. ¿Ok? Esto se puede dar de manera aguda, a veces por algún movimiento X o alguna actividad repetitiva que puede llegar a tener una persona, que es la llamada tortícolis, que se da en un poco momento. ¿Ok? Y eso tiene un tratamiento específico por un corto tiempo. Eso no quiere decir que ya tú sufras de cervicalgia durante muchísimo tiempo. ¿Qué problemas sí tenemos que tener cuidado? Por ejemplo, este problema de posterior a accidentes de tránsito que llegan, que es el latigazo cervical, que se llega a producir porque realmente hay un esguince, o sea, hay una lesión a nivel de las estructuras que están alrededor del cuello por esa hiperflexión que se llega a producir después del accidente. Esto es importante también identificarlo en el momento en que sucede y posteriormente que pueda llegar a suceder en esa alteración, porque existe una alteración biomecánica muy importante. ¿Ok? Entonces, básicamente, una vez que nosotros identificamos cuál es el problema, si es agudo, si es subagudo o si es crónico. Hablamos de cronicidad, María Ángel, cuando tenemos un problema cervical que dura más de 3 meses. ¿Ok? Entonces, ya ahí podemos estar hablando de que ese problema cervical ya es crónico. Entonces, tenemos que ir identificando qué está sucediendo y ir un poco más allá. ¿Ok? Entonces podemos seguir solicitando algún estudio complementario u otros antecedentes que pueda llegar a tener el paciente que nos permiten orientar un poco más el tratamiento. Existen 3 esferas de tratamiento, que es el tratamiento médico ambulatorio, ¿ok? Ya después lo que es el tratamiento que yo siempre lo recomiendo y siempre lo voy a indicar, que es el tratamiento de medicina física y rehabilitación con nuestros colegas los fisiatras y nuestros amigos los fisioterapeutas. Y ya cuando la patología es una patología crónica con una alteración que tiene unos criterios que puedan llegar a ser quirúrgico. Pero ese es el último eslabón de la cadena, ¿ok? No es el primero. Entonces, no todo el mundo, porque no es que a mí me operaron de la cervical, es que yo sufro de la cervical y entonces a mí me van a operar. Yo no quiero que me operen de la cervical. Hay que tener cuidado con eso, porque siempre lo más importante es identificar si esto es un problema agudo, subagudo o crónico. Una vez que nosotros tenemos eso, establecemos un tratamiento. Y el tratamiento, en la primera parte, cuando tenemos este problema, básicamente es analgesia, tratamientos analgésicos y medidas físicas. Y ayudando con los colegas fisiatras y los fisioterapeutas, lo que es el manejo de medicina física y rehabilitación, que a veces la gente los relaciona mucho con masaje, o sea, que todo es masaje. Y no es que yo me voy a dar un masaje con alguien que da masaje, y eso está mal, porque eso no es así. ¿Ok? Tenemos profesionales de la medicina, como son los fisiatras y los fisioterapeutas, que están capacitados para establecer tratamiento específico para esta patología. Porque también, María Ángel, quería hacer un paréntesis acá. Los músculos en particular están cubiertos de una membrana, ¿ok? Todos los músculos, que es la fascia muscular, ¿ok? La fascia muscular también viene, ya de un tiempo para acá, se viene estudiando que es un factor importante de alteración. Cuando se altera la fascia muscular, no es un factor importante para dolor de tipo muscular, porque hay una alteración mecánica. Entonces, es lo que se llama el síndrome miofacial, ¿ok? Que se tiene que tratar como un conjunto. No es la parte muscular, sino también la fascia muscular,
y eso lo vamos a trabajar con el médico fisiatra y los fisioterapeutas, que son nuestros aliados al momento de este tratamiento de este tipo de pacientes. Siempre estamos de la mano, somos compañeros de trabajo y estamos de la mano unos u otros, ¿ok? Ya después la parte crónica, cuando establecemos existe una alteración de la biomecánica del cuello por algunas estructuras o porque haya ciertas señales al examen físico y también a nivel de los estudios imagenológicos que nos dicen, mira, estos criterios, por esto, y que ya tú has recibido un tratamiento por tanto tiempo, que puede llegar a ser hasta de 3 meses, y no hay mejoría, entonces ya podemos ir pensando, ojo, porque a veces las personas pueden durar años, ¿ok? Pero al durar años porque no han sido bien tratados. Por eso es importante, porque no es que yo me hice 2 sesiones y ya, y me mejoré y ya, no. Esto es un patrón. Tú tienes que cumplir el tratamiento. Porque lo que pasa con muchos pacientes, y sobre todo con nosotros, es la inmediatez. Tú quieres, ya me tomé la pastilla, se me quitó el dolor y ya yo no quiero. No, eso no es así, ¿ok? Existen una serie de cosas que hay que cambiar. Existe que hay que cambiar lo que es la actividad, las posturas. El modo de vida, prácticamente. Totalmente, y entonces si uno de esos factores no se cambia, entonces vamos a seguir sufriendo el dolor a nivel del cuello. Y eso no necesariamente quiere decir que los vamos a operar. Existen unos criterios específicos para tú decidir que una persona lo va. Pero que a nadie le gusta vivir con dolor. ¿A quién le gusta vivir con dolor? Es una de las sensaciones más desagradables que existen. Entonces, si tú no quieres sufrir de este problema cervical, tienes que dejarte orientar, tienes que dejarte ayudar por los profesionales de la medicina, no automedicarse, ¿ok? Y hacer prevención, que es lo más importante. Ahora, Cristian, esta cervicalgia puede salir a la luz a distintos tipos de edades, ¿no? Porque si partimos del modo de vida, evidentemente hay personas que, bueno, tienen un trabajo por tanto tiempo y puede ser que el factor detonador fue el tipo de trabajo, ¿ok? Que ocasionó por mala postura, por no tener conocimiento de esa seguridad que debe tener dentro del trabajo y detonó este tipo de patología. Ahora, la edad no implicaría ¿cuál es el pronóstico? Pues es mi pregunta. Si es una persona de avanzada edad, llame más o menos más de 60 años, donde están otros factores biológicos naturales que se dan en el cuerpo, como osteoporosis, ese tipo de situaciones que se dan per se de una manera prácticamente senil. Ese pronóstico en cuanto al tratamiento, hablando de terapias, ¿es igual que a una persona que no tenga o tenga la edad más joven? ¿Va a implicar en algo? ¿El tiempo de terapia será más tardío? ¿El recuperación será más tardío? ¿O sencillamente el hecho de hacer una fisioterapia, o dependiendo del plan que se planifique entre ustedes y los fisioterapeutas, va a determinar entonces su mejoría? Bueno, recuerda que, María Ángel, cada uno de nosotros es uno. Entonces, nosotros tenemos que establecer, existen pautas de tratamiento en general, pero nosotros tenemos que ubicarnos en el paciente, en qué paciente es el que nos está presentando esta patología. Y cuando hablamos es qué otras cosas sufre el paciente, ¿ok? Si es un paciente de edad avanzada, que por lo general puedan llegar a tener problemas degenerativos, ¿ok? El manejo puede llegar a ser diferente a que si el problema cervical es en un atleta. Y probablemente en el atleta el problema básicamente es un problema de alteración biomecánica en el ejercicio que está haciendo. No sé si me explico, ¿no? Entonces es importante porque tú tienes que identificar al paciente. O sea, yo no voy a tratar a todo el mundo de la misma manera. Tengo que establecerle un plan de tratamiento al paciente. Existen, como te digo, en guías y pautas a nivel mundial, ¿no? Donde podemos establecer el tratamiento de los pacientes. Pero cuando tú estás enfrente del paciente, ya tú tienes que identificar una serie, o nosotros los médicos tenemos que identificar una serie de cosas que nos permiten establecer, bueno, a este paciente le voy a seguir este plan de tratamiento y vamos a ir viendo la respuesta. No es lo mismo, obviamente, en un adolescente, en un atleta de alta competencia, en una persona de mediana edad a nivel laboral o en un adulto mayor. Fíjate que inclusive
por hallazgos radiológicos, porque la persona se tuvo que hacer algún estudio, vamos a decirlo así, y existe una alteración o cambios degenerativos a nivel de la columna cervical, pero esa persona no sufre de dolor. Fíjate lo importante. Entonces, lo que nosotros conseguimos a nivel radiológico no necesariamente nos establece que ese paciente tengo que ponerlo a tratar algo a nivel cervical. El paciente no tiene dolor, ¿qué le voy a tratar? Sí, hay que advertirle que existen unas alteraciones a nivel de su estructura anatómica o a nivel de la estructura de las articulaciones de los huesos, de las vértebras, y que probablemente pueda llegar a sufrir en un futuro de algún problema cervical o de un dolor cervical, y ahí nosotros tenemos que establecerle más pauta preventivo, ¿ok? ¿Qué actividades debes realizar? ¿Qué actividades debes evitar para que no aparezca ese dolor? Entonces, fíjate tú lo importante que no es simplemente, no, porque es que yo tengo desgaste en la columna y como yo tengo desgaste, entonces, ¿pero te duele el cuello? No, no me duele el cuello. Bueno, entonces, ¿por qué yo te tengo que poner un tratamiento para eso? Lo que vamos a hacer es prevención. En cuanto a postura y lo que es la higiene postural, que es la higiene de la columna, que lo llaman, que eso se maneja también a nivel de medicina física y rehabilitación y medicina ocupacional. ¿Ok? Entonces, el tratamiento se va a establecer de acuerdo a cada uno de los pacientes que tenemos enfrente. De aquí parte ese dicho, no hay enfermedad sino enfermos. Exactamente. Mira, Cristian, en base en relación a las embarazadas, cuando ya está en ese proceso de embarazo, está en las últimas semanas, mira, esa es una cosa donde empieza todo tipo de dolor, ¿no? Porque se ensanchan las caderas, ese tipo de cosas. Ahora, si ya hay un prediagnóstico donde ha sufrido cervicalgia, ¿crees tú que ya en este proceso ya implicaría un factor latente, dominante para el dolor? ¿Cuál sería entonces el procedimiento con las embarazadas? Porque el tratamiento será distinto en cuanto a las medicinas. ¿Qué tipo de ejercicio, qué pronóstico le das tú a las embarazadas? Fíjate, las embarazadas, por todos esos cambios fisiológicos y hormonales que llegan a presentar, llegan a producir tendinitis en general, ¿no? Y se ve mucho tendinitis a nivel de las manos, y no es por algo en particular y nunca han sufrido de eso, pero se dice, algunos estudios, que pueden ser debido a ciertos cambios hormonales que se producen durante el embarazo. Entonces, con ellas hay que tener obviamente el control con su médico ginecólogo, ginecostetra y el médico traumatólogo. Hoy entramos otra vez a manejarlo desde el punto de vista multidisciplinario, porque nosotros tenemos que establecer un plan de tratamiento, pero tenemos que saber en qué semana se encuentra. Por ejemplo, en qué semana del embarazo, cuántos meses de embarazo tiene si puede tomar algún medicamento que la pueda ayudar, o simplemente la vamos a manejar con terapia. Entonces, es importante conocer con la embarazada si está en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, qué podemos hacer allí. Si esta persona previamente no tenía dolores cervicales, es muy poco probable, María Ángel, que sea un problema crónico, sino que es algo de alteración desde el punto de vista metabólico, endocrinológico, por el tiempo que va a estar durante el embarazo, y probablemente no vaya a quedar con ninguna secuela. ¿Okay? Se ve mucho la alteración, sobre todo por la biomecánica, a nivel de la columna lumbar, no tanto a nivel de la columna cervical, pero sí a nivel de la columna lumbar, porque aumenta mucho la lordosis de la columna lumbar por cuando va ya en crecimiento el bebé. Pues entonces, ese peso adicional que tiene y esos cambios anatómicos fisiológicos que se producen en la pelvis de la mujer y a nivel de la columna de la mujer, son cambios adaptativos durante el proceso del embarazo. Una vez que el embarazo ya llegó a su feliz término, todas esas estructuras van a llegar nuevamente a lo que es su condición normal habitual,
y no debería quedar con una secuela desde el punto de vista médico. Yo quería también aquí comentarte, hacer una parte que no lo hemos nombrado. Es muy importante que nosotros también llegamos a identificar cuál es el origen de este dolor, ¿no? Hay a veces muy pocas alteraciones desde el punto de vista cervical. Tenemos que saber si el origen puede llegar a ser radicular. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Como a nivel de la columna, donde está la médula espinal, dentro de lo que es el sistema nervioso central, salen lo que son las ramas nerviosas que van a ir hacia los miembros superiores, y a nivel lumbar, los que van a ir hacia los miembros inferiores, por donde emergen esas estructuras anatómicas como los nervios, que son a través de unos agujeros muy específicos a nivel de la columna cervical, lumbar y dorsal. A veces, por eso es que las características del dolor las vamos a establecer nosotros con ciertos parámetros clínicos, y al examen físico el origen puede llegar a ser radicular. Por eso le llamamos radicular, porque tiene que ver con las raíces nerviosas. Entonces, en esa particularidad pueden haber unos signos específicos, como por ejemplo adormecimiento en las manos, pérdida de fuerza muscular, hay una disminución del tono muscular y cierta irradiación de acuerdo al nervio que pueda estar afectado. Entonces ahí es importante también identificar, y eso lo podemos identificar con el examen, con el interrogatorio, el examen físico y estableciendo unas pautas de tratamiento. No es que todo, no es que el problema sí, no. La gran mayoría de los problemas son mecánicos, por alteraciones biomecánicas, ¿ok? Pero existen otras causas que puedan llegar a producir dolor, y es donde nosotros empezamos a establecer los diagnósticos diferenciales y utilizamos ciertas pautas para poderlos identificar, y es importante no subdiagnosticarlo. Cuando estamos en medicina, cuando estamos a nivel de medicina familiar y ambulatoria, es importante que el médico, una vez que lo estableció, que hizo un diagnóstico y se da cuenta de que este problema, mira, no es simplemente mecánico, aquí hay algo más, ese es el momento de poderlo remitir o referir a un médico especialista para que pueda llegar a un diagnóstico un poco más certero. Ahora, estamos hablando de las medidas preventivas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? ¿Cuáles serían esos comportamientos o esas acciones donde se le dice no? No porque pudiese detonar de nuevamente o ir a la cronicidad, o simplemente detonar la cervicalgia en distintos tipos de nivel, en su nivel, mínimo nivel. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones, Cristian? Bueno, las contraindicaciones, como esto es una patología que tiene que ver con mucho ausentismo laboral, yo recomendaría a nivel laboral y que el mismo trabajador identifique esos factores de riesgo que tienen que ver con el espacio laboral y poder hablar con su patrono de algunas cosas que tenemos que mejorar. Por ejemplo, la altura de donde está tu computador. Tu computador no puede estar ni muy bajo ni muy alto. Tiene que estar a una altura adecuada donde tú puedas mantener una mirada enfrente que no te permita hacer porque hay otros que lo ponen hacia un lado o hacia el otro lado. Tenemos que tenerlo al frente y a una altura adecuada con un escritorio adecuado que te permita una buena posición a nivel de las manos, ¿ok? Porque tú vas a pasar allí probablemente muchas horas de trabajo. Las pausas, María Ángel, son muy importantes, no solamente a nivel cervical, sino también a nivel lumbar. Tú tienes que hacer pautas de aproximadamente una media hora, es lo que se recomienda, durante toda tu jornada laboral, ¿ok? Tú necesitas hacerla, es importante. Tú te tendrás que parar, te tomas un agua, te das un break, ¿ok? Ese break es importante para que tú estires, movilices tu cuello, puedas llegar a establecer ciertas pausas para retomar nuevamente esa actividad laboral, ¿ok? Eso es muy importante, no es solamente a nivel cervical, ojo, es para otras patologías, pero bueno, estamos ahorita en esto, y esa es mi recomendación, tanto a nivel lumbar como a nivel cervical. Lo otro que también tienen que ver en la parte laboral es la silla.
en la silla donde estás, porque tienes que tener idealmente una silla ergonómica, que tú estés cómodo, que tu columna esté bien, que tú te sientas cómodo, porque no que me voy a sentar en un taburete donde yo tengo que prácticamente establecer o mantenerme en una posición que no es la adecuada, voy a tener una alteración biomecánica de todo eso. Entonces es muy importante que el mismo trabajador y tú mismo identifiques esas cosas. Ahora, me voy hacia la parte, eso es hablando de la parte laboral, ¿no? Por eso es que existe lo que es la medicina ocupacional y la salud y riesgo laboral. Es muy importante identificar eso. Ahora me voy hacia la parte de los padres con respecto a los niños y a los adolescentes, el uso de los dispositivos electrónicos, porque duran horas en chateando o jugando o etcétera. Eso va a alterar la mecánica del cuello, porque sí. Entonces tú a estos niños y a estos adolescentes tienes que hacerles que hagan pausas, quitarles el teléfono, ponerlos a hacer cualquier otra actividad, sobre todo ahorita que yo sé que es difícil, porque el papá dice, no, toma el teléfono y quédate con el teléfono toda la hora que quieras, no. Entonces tú tienes que establecer o que lo puedes utilizar por un tiempo, después tienes que hacer otra actividad, pones a hacerlo actividades para que te ayuden dentro del mismo hogar, si tienes mascotas, pasear a la mascota, tú puedes buscar opciones. ¿Ok? Porque no puede estar el niño o el adolescente todo el día metido chateando con el celular, porque eso le va a alterar, entonces vamos a tener un problema cervical. Entonces nosotros mismos como padres tenemos que identificar eso. Después cada uno de nosotros, a mí a veces no me gusta con respecto a, que si duermes con almohada o no duermes con almohada. Como tú te sientas cómodo, porque tú lo más importante es que como tú te sientas es lo ideal, ¿ok? Porque hay personas que que tienes que dormir sin almohada o que tienes que dormir con muchas almohadas. Eso yo ahí lo dejo a criterio del mismo paciente que identifique si la almohada le molesta o no le molesta. Entonces ir como probando. Utiliza una almohada de algunas características en particular, porque tampoco es que vamos a hablar almohadas de, ¿me entiendes? O sea, sino ciertas cosas que necesitamos, por ejemplo, para tener un sueño reparador, porque es tan importante llegar a dormir y que ese sueño sea reparador, que tú no vas a estar peleando con la almohada durante toda la noche para saber si puedes dormir o no, y vas a sufrir del cuello. Sí, muchas personas duermen pero no descansan. Ahora, ¿y el colchón, Cristian, qué tipo de colchón debe ser? Sí, ahí también, porque bueno, no todos pueden llegar a cambiar el colchón de una manera específica, pero dependiendo del paciente y dependiendo de la patología, lo que pueden son los semiortopédicos, no tanto los ortopédicos, pero sí los semiortopédicos pueden ayudar un poco con la columna. Pero más que el colchón, María Ángel, es lo que nos enseña en medicina física y rehabilitación, lo que es la higiene de la columna, el cómo te levantas de la cama. O sea, las personas creen que es pero sí, es importante. O sea, nosotros allí aprendemos a cómo te tienes que levantar de la cama, qué músculo tienes que utilizar, porque ahí vemos qué músculos utilizamos para una cosa y qué músculo utilizamos para otra. Entonces, lo que nos ayuda a la higiene postural, no solamente al estar sentado, sino también al estar acostado, eso nos permite ayudarnos a prevenir lesiones desde este punto de vista, tanto en la columna cervical o en la espalda baja, a nivel lumbar. Entonces, seguir esas recomendaciones del equipo multidisciplinario, tanto su médico de familia o su médico del ambulatorio, su especialista, traumatólogo, neurocirujano, cirujano de columna y el médico fisiatra y fisioterapeuta, es importante. Entonces, porque somos un equipo y como equipo vamos a que el paciente se sienta bien y no tenga dolor y pueda seguir desarrollando. Ahorita no puedo recomendar hacer ejercicios por la cuestión de la cuarentena, pero sí es importante. O sea, digo que no es que no se haga, sino que como tenemos una orden de una norma que debemos estar más tiempo en nuestras casas para evitar la infección por el COVID, ¿ok? Cuando la persona tiene que ir adaptando un poco de estas pausas, hacerlas
donde pueda. Y, por ejemplo, en los adultos mayores, en ciertas horas, sacarlos, darles una vuelta, pasearlos cerca de la casa con sus medidas de protección básica para que puedan hacer algo de actividad física, porque la inactividad, el sedentarismo, nos va a llegar a producir esa disminución del tono muscular, y esto nos va a alterar definitivamente la mecánica del cuello y nos va a producir este molesto dolor que no nos deja. La natación es un aliado. Por supuesto, te lo iba a comentar pero ahorita no podemos. Entonces, pero sí, esa es la primera que recomiendo. Okay, los ejercicios acuáticos es uno de los que se recomiendan, creo que prácticamente para todos, para problemas en la rodilla, para problemas a nivel de la columna lumbar, a través de la columna cervical. La natación es fabulosa. Y entonces todos los que lo puedan hacer es importante. He tenido pacientes adolescentes, que no hacían... acuérdate también que los niños antes ahorita, hacían actividades extra, ¿no? Después del colegio hacían otras actividades. Uno hace fútbol, béisbol, las niñas a veces hacen flamenco, etcétera. Van a otras actividades que están fuera de la casa. Y no todos hacían deporte, otros hacen alguna otra actividad, ¿me entiendes? Y esto he tratado pacientes, bueno, vamos a hacer un tratamiento, vamos a iniciar a hacer natación, ayudado obviamente con el fisioterapeuta y el fisiatra. Y bueno, ahora los pacientes son nadadores. Entonces, sí, entonces te dice el padre, mira, tuve que dejarlo, ya no quiere el béisbol y tuvo que irse ahora a la natación porque le gusta más la natación. Entonces, eso es importante, fíjate, ¿no? Que a veces el papá quiere de repente, no es que él tiene que jugar béisbol. Entonces, no, resulta que lo que le gusta es el agua. Entonces, ¿me entiendes? Eso es importante también llegarlo a identificar para que el niño se pueda desarrollar de una manera también adecuada, ¿no? Tú sabes que así como las emociones gritan a través del cuerpo con dolores y enfermedades, en fin, también la enfermedad te da esos mensajes. Fíjate que gracias a esta patología se dio cuenta de ese paciente que era apto para la natación. Apto y acto, ¿no? Ahora, Cristian, la natación también, tanto en la medicina curativa como en la preventiva. Total. Que indiscutiblemente, entonces, es bastante positiva en todos los sentidos. Eso es muy importante certificarlo porque para generar ese tipo de educación, ¿no? Porque también hay esa parte cultural y paradigmas de que, bueno, que tampoco no están equivocados, de que muchas personas, no, mi hijo tiene que ir a natación para que aprenda a nadar como seguridad personal. Y entonces, bueno, pero aparte de nadar como seguridad personal, que no se equivocan, también es muy bueno para el organismo, para el esqueleto, ¿no? Per se. Muy bien, Cristian, de verdad que fue un enorme placer, fuiste muy, muy amplio en tus explicaciones, muy elocuente, de verdad que te felicito. Para nosotros es un honor tenerte y de verdad que esto es como ya dijimos, mira, del 22 al 60% de la población es diagnosticada con cervicalgia, que es una patología bastante alarmante si se quiere, pero si se educa, creo que ayudamos aún más a prevenirla y a saberla tratar con mucha responsabilidad. Dinos dónde te podemos encontrar, Cristian. Bueno, fíjate, a través de nuestra plataforma en Médicos Venezolanos Online, que quería invitarlos a todos tus oyentes de tu programa. Es una clínica virtual donde estamos más de 100 especialistas que estamos a la disposición de poderlos ayudar y orientar desde el punto de vista médico, utilizando la telemedicina, y donde van a obtener una serie de diagnósticos, donde podemos observar estudios que nos pongan los pacientes, estudios radiológicos, exámenes de laboratorio, porque trabaja como una clínica, pero de manera virtual, ¿ok? Y
más de 100 especialistas puedes llegar a utilizar ahí, y sobre todo todos somos médicos venezolanos, algunos nos conseguimos en Venezuela, otros están fuera de Venezuela, pero estamos todos dentro de esta misma plataforma como una gran familia, ¿no? Que es Médicos Venezolanos Online, y los invitamos a seguirnos, ya sea por @tuclínica.mbo o por nuestra página web www.medicosvenezolanosonline.com. Por mis redes, ahorita no tengo Instagram, lamentablemente, porque me hackearon mi cuenta, pero por Twitter me pueden conseguir por @dr de doctor Méndez VE, @dr Méndez VE. Y desde diciembre, María Ángel, también que te quería comentar, un grupo de profesionales de la medicina también nos unimos para hacer atención médica domiciliaria. ¿Okay? Y también pasó antes de la pandemia, fíjate. Entonces, tenemos poquito, desde diciembre más o menos que nos unimos, y estamos brindando también esta posibilidad de atención médica domiciliaria, que también es importante ahorita, que las personas no pueden trasladarse hacia un centro de salud, y es @tumédico.encasa, @tumédico.encasa en Instagram. Nos pueden también conseguir ahí y contactarnos por allí. Estamos completamente a la orden, ¿ok? Y por ya nuestra práctica, trabajo con un grupo de profesionales también en la Policlínica Metropolitana aquí en Caracas, donde podemos, si la patología lo amerita, tendríamos que verlo por alguna emergencia, etcétera. También estamos a la orden por allí con el equipo del doctor Guillermo Rangel. Y bueno, estamos completamente a la orden, María Ángel. También trabajo en la parte pública, pero bueno, ahorita no te puedo recomendar tanto por toda la problemática que tenemos, que ya es ampliamente conocida. Soy médico especialista del grupo de traumatólogos del Hospital Miguel Pérez Carreño, y docente asistencial del posgrado de traumatología. Pero bueno, también estamos por allá, y bueno, de verdad que muchísimas gracias, María Ángel, por tu amabilidad, por tu profesionalismo, a todo tu equipo. Bueno, creo que quedamos comprometidos para una próxima oportunidad podernos ver y poder conversar de lo que quieran, de lo que ustedes consideren, de lo que tu audiencia te pueda solicitar. Estoy completamente a la orden, ¿ok? Para irlos orientando, sobre todo en esta oportunidad que de problema del coronavirus tiende a prolongarse muchísimo tiempo. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti, excelente palabra, y de verdad que se siente cómo transmites todo tu vocación, porque yo pienso que ya cuando ya hay vocación, eso es lo que se transmite, y a lo que se transmite se soluciona y sana, que es la idea. Medicina sin fronteras, comenzando desde la plataforma, y de verdad que te felicito, continúa así. Sabemos que este virus va a continuar por un tiempo importante, pero sí, obviamente me imagino que estás tomando las medidas de protección. Ese hecho de trasladarte a casa, pienso que es vital en este momento, porque como te dije al principio, en la salud, en el dolor, no respeta COVID, no respeta confinamiento, no avisa, y yo pienso que el bienestar, mira, eso no tiene ni fecha ni hora. Te felicito a tu equipo, y así como tú lo has dicho, este canal también es tuyo. También quiero extenderle mi invitación a tus otros compañeros, a todo tu equipo, para que se unan al proyecto también de Salud es Vida, que es la salud preventiva, acompañar, formar, educar y sobre todo estar moralmente con esos pacientes que enfermos no quieren estar. Quieren tener una persona para que los ayude a sanar. Así que este canal también es tuyo, te agradezco enormemente, y así, ya tú te comprometiste, yo te lo certifico. Vamos a hablar en otra oportunidad de otros temas que son tan amplios como es el esqueleto humano. Así que te deseo lo mejor, mucho éxito, y a la próxima, Cristian. Gracias, María Ángel, que estés muy bien. Saludos a todos. Gracias.